está viviendo el Centro Democrático, que es el principal partido opositor en este momento en el país, y que está viviendo este mal momento por cuenta, uno, de la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues hay que decirlo, el mayor elector de este país, y también por el magnicidio de Miguel Uribe. En este momento pues se encuentra en cámara ardiente, era precandidato por el Centro Democrático, había dicho yo quiero ser candidato por este partido democrático, y pues hoy lamentablemente no está. Y nos preguntamos qué va a pasar con la oposición, qué va a pasar con el Centro Democrático, qué va a pasar con la derecha, que en este momento se encuentra en la oposición política del país. Por eso hemos invitado a Gustavo Duncan, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad EAFIT. Profesor, bienvenido a Mañanas Blue 10:30. Muy buenos días, ya a mediodía, y muchas gracias por esta invitación. Y se lo pregunto de una vez, estamos viendo un momento difícil, como lo describía al principio de esta conversación del Centro Democrático. ¿Qué va a pasar en este momento con la derecha en Colombia? Sí, yo creo que el momento es difícil no solo con el Centro Democrático, sino que las circunstancias de polarización se han ido andando. Yo veo cada vez que las brechas son más grandes y buscar algún tipo de acercamiento por sectores moderados se hace muy difícil. Ni más ni menos que han asesinado a un precandidato del Centro Democrático. Luego Uribe fue enviado a prisión. Yo diría que en unas circunstancias que no son las más favorables para lograr algún tipo de concertación, pues el lenguaje que usó la juez, no tanto la argumentación, sino el lenguaje, diría que no fue adecuado. Tampoco fue adecuado que pidieran 12 años, que era más que lo que había pedido la Fiscalía. Eso se puede sentir del otro lado como una revancha por la justicia. Además de eso, el presidente saca un trino bastante ambiguo sobre su relación con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tenemos que el principal sospechoso del asesinato de Miguel Uribe está en Venezuela y el presidente no dice ninguna palabra al respecto. Entonces, la situación que se encuentra ahora es bastante compleja. Sí. Ahora, yo creo que no podríamos pensarlo solo en el Centro Democrático, sino en la derecha en general. Uno podría dividirlo entre los sectores tradicionales y convencionales, es decir, la clase política profesional, Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, que se reúne de centro a derecha, y una serie de políticos disruptivos que han ido surgiendo que, dado el rechazo que ha tenido la clase política profesional en las últimas elecciones, podrían tener más chance. Nosotros no podemos olvidar que en la elección de 2022 al final llegaron dos populistas a la segunda vuelta, y nuevas figuras disruptivas de derecha como Vicky Dávila o como Abelardo de las Priellas podrían tener un chance, en el sentido en que tienen más opción para posicionarse en la opinión, y por sustracción de materia, la derecha convencional tendría que ver cómo se inserta en esta campaña. O sea, usted ve, lo que le entiendo es que usted ve más posible que un outsider llegue a la presidencia en 2026, un outsider de derecha, y que ya los grupos institucionalizados, partidos democráticos como el Centro Democrático, institucionalizados de derecha, ¿se pegarían a ese outsider? Sí, lo que no encuentro todavía hoy es alguien, un líder que esté en la derecha, que logre esa capacidad de movilización de la opinión. Mientras que los otros dos que se han presentado han logrado tener más representación, o han logrado más impacto. En gran parte se debe al gran desprestigio en que cayó la clase política, no solo de derecha, sino también de centro, y con el presidente Petro actual también la izquierda. Entonces, para estos outsiders puede haber muchas oportunidades, y la derecha convencional, pues en un momento dado, lo que le va a tocar hacer es ver cómo se pueden ellos arrimar a las condiciones. Pero esto todavía es política ficción, es decir, estamos hablando que en una fase de comienzo de la campaña. Incluso antes del asesinato, del atentado a Miguel Uribe,
ya era notorio la falta de un líder claro en la derecha. Se hablaba de Gargalleras, pero al parecer está bastante enfermo y no pareciera que pudiera cumplir ese papel. Profesor Duncan, esta reconfiguración o este giro que debe tener la derecha para elegir un candidato, usted nos menciona dos personas que son Abelardo de la Espriella, que es de la costa Caribe, nos menciona a Victoria Eugenia Dávila, que ella pues también es de región, pero no es de región, es decir, nació en región, pero ella se hizo en Bogotá y hace mucho tiempo está en Bogotá. Lo mismo el señor de la Espriella, uno lo asocia más con el centro que con la periferia, que con las regiones. Le quiero preguntar por el papel de las regiones. Es decir, menciono estos candidatos porque no creo que se puedan incluir como candidato regional. ¿Usted cree que en las regiones hay, digamos, ese músculo para proponer un nuevo candidato o una nueva candidata de derecha? Pues si nosotros nos fijamos en los resultados de las últimas elecciones, en la mayoría teníamos que dividir dos regiones, o sea, lo que eran las costas, es decir, esa casi media luna formada por la costa pacífica y la costa atlántica y la Amazonía, ganó Petro, pero el resto del centro del país ganó Rodolfo Hernández. Es decir, hay espacio en las regiones para la derecha hay. Y necesariamente un candidato puede venir de las regiones, pero tiene que hacerse mínimo en Bogotá, porque es donde está el grueso de la votación, es el grueso donde está la mayoría de las agencias del Estado, incluso los medios de comunicación. Entonces yo no vería eso como algo tan complicado. En su momento se puede hacer llevar las campañas a las regiones cuando ya entremos ya en una fase electoral más adelantada. Sí. Profesor Duncan, ¿qué significa para la derecha la pérdida de Miguel Uribe? ¿Y qué significa para el Centro Democrático la pérdida de Miguel Uribe? Es decir, para el Centro Democrático significaba uno de sus principales líderes más jóvenes, es decir, digamos como de los jóvenes de proyección, era Miguel Uribe. Pero yo creo que más allá del potencial de él, de la carrera que pudiera hacer, es decir, el significado es que no se puede hacer política sin riesgo de que lo maten, que ese es el gran desastre, la gran tragedia que acaba de ocurrir con la muerte de Miguel Uribe, es que volvimos a tiempos que ya se suponía que se habían superado. Además, porque las causas de ese asesinato parecen tener motivos absurdos en que los propósitos políticos no son claros y las razones de que es el principal sospechoso tampoco son claras. De hecho, pareciera casi que esto fue por una suerte de venganza. No hay un propósito político que sea claro, como incluso ocurría en los asesinatos de los años, sobre todo en finales de los 80, donde había como mayor claridad de qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora todo toma por más sorpresa. Sí, profesor Gustavo, varios ciudadanos se acercan y a uno como periodista le preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar también de cara a la derecha que tiene tantos candidatos? Y lo que muchas personas dicen, digamos, esos que quieren apoyar a la derecha, es que lo que puede suceder es que la izquierda finalmente llegue unida, pero pues por todas las circunstancias que están viviendo en el sector de derecha, pues no suceda lo mismo, teniendo al expresidente Álvaro Uribe pues privado de la libertad, que es una voz importante de la oposición. ¿Cómo puede verse este panorama político? ¿Puede darse ese escenario que la izquierda logre organizarse, pero en toda esa explosión de candidatos de derecha, pues no pase lo mismo de ese lado? Yo creo que la izquierda, a su vez, ha tenido un cambio con el proceso de Uribe. Yo creo que se proyecta un candidato de las entrañas de izquierda como Iván Cepeda. O sea, el gran triunfador en el proceso de Uribe fue Iván Cepeda, que ahora sí se muestra ya un candidato mucho más sólido, proveniente de la izquierda. Es decir, ya no tienen que ir a buscar candidatos más de centro o candidatos de los que se sospeche de su verdadero compromiso, como podría ser un Daniel Quintero, como podría ser un Roy Barreras. Aquí esto podría ser un candidato más sólido y estaría en condiciones de pedir ya a sectores de centro que se adhieran.
Porque creo que eso que puede ser el resultado de esa brecha que se abre. De hecho, lo que uno se pregunta también es el centro. O sea, ¿cuál puede ser el discurso de centro en estos momentos de tanta polarización? Porque no pareciera que de la presidencia y de la izquierda se quisiera llegar a una situación de reconciliación. En la derecha después no ha ocurrido tampoco. La conciliación le toca al centro, pero crear un discurso y una narrativa política que sea viable para las próximas elecciones se nota bastante difícil y es una tarea que no va a estar fácil de aquí a las elecciones del 2026. Pues eso sin tener en cuenta todos los acontecimientos que puedan pasar, porque estamos de todas maneras adivinando o presagiando sobre unos sucesos en los que todavía falta mucho tiempo para que ocurran. Pues hay camino para andar, pero hace rato estamos hablando ya de etapa electoral o preelectoral, que siempre estamos madrugándole un poquitico más aquí en Colombia, sino que con todos estos acontecimientos, pues las cosas tienden a reestructurarse. Gracias, profesor Duncan, por estar con nosotros. Feliz día para usted. No, muchas gracias a usted. Y la pregunta Hasta acá, luego. Oscar, es qué va a pasar con el centro, porque siempre se dice que en Colombia no somos del centro en el espectro político, pero con esta pugnacidad y con todo esto que está sucediendo, pues de pronto el centro le pega al perrito, como dicen por ahí, o como dice el profesor Duncan, un outsider de derecha llega al poder y ahí pues se vería la reestructuración y el reacomodamiento de fuerzas políticas en el país. Pero ¿sabe qué pasa, Jennifer? Cuando se polariza tanto la campaña electoral, que por lo general la polarización de izquierda y derecha termina moliendo, perdóneme la expresión vulgar, termina moliendo al centro. Entonces esas candidaturas de centro que comienzan la campaña con mucha fuerza, que comienzan la campaña con mucho positivismo, durante la dinámica de la campaña de izquierda y derecha terminan afectando severamente al centro, que terminará siempre tomando alguna vía, la izquierda o la derecha. Pues uno esperaría que el centro tenga más protagonismo político en esta oportunidad, precisamente porque la polarización cada día es más creciente. Hay que esperar cuál es la dinámica de la campaña, pero tiene razón el profesor Duncan, yo creo que todavía falta mucho. Lo que pasa es que estos episodios de dolor, como el del magnicidio del doctor Miguel Uribe, nos ayudan nos contribuyen mucho más a ocuparnos del tema electoral. Pero yo creo que falta mucho, faltan las consultas internas de los partidos, falta que de alguna manera se depure esa lista de, no sé, ya yo perdí la cuenta, yo creo que son 70 y tantos. Digamos en 70 y pico, sí, por ahí. Sí, en 75. Falta que se depure Oscar, mucho más esa lista. Además, perdona, Oscar, Cristina. usted que habla tanto de las regiones, perdón, Sebastián, Oscar que habla tanto de las regiones, acuérdese que hay un grupo de centro, pues que son básicamente de centro de derecha, que está buscando, que son un grupo de exgobernadores y exalcaldes que están buscando tener un candidato y que ahí hay una presencia regional importante. Pero yo le quería hacer una pregunta a Oscar, porque yo no sé la lectura de Abelardo de la Espriella, que sí, pues lo podemos calificar como un outsider, pero yo no tengo claro si él ha hecho su carrera siempre desde la costa o desde Bogotá, porque uno desde afuera lo asocia un poco más al centro de la ciudad, me refiero al centro del país, no al centro político, porque es claro que él es de derecha, sino él ha hecho su carrera más desde el centro, desde Bogotá o en la costa, que no tengo eso claro. No, Abelardo ha tenido un vínculo directo con la costa. De hecho, aquí en Barranquilla tiene una oficina de abogados, su oficina de abogados bastante grande y muy influyente. No tenía eso claro. Pero sí, en la región está muy fuerte, en Córdoba, en el Atlántico, en general en la región Caribe ha estado muy fuerte y muy activo. Sí. No, pero es que, Oscar, les quería comentar que pues lo de los partidos tradicionales y lo de la derecha pues tiene poca presentación en mi opinión, pensando en los intereses de ellos, porque pues el pacto histórico sí tiene 4 o 5 candidatos potables, pero nadie tiene duda de cuál es el norte, en qué creen, qué quieren, nadie tiene duda quién es el líder político. Ya definieron pues que en octubre van a hacer una consulta previa y después irán a otra cosa más grande, como que el método de pelear el próximo año ya lo tienen claro. Las fichas son 4 o 5 personas, de ahí no saldrá, pareciera ser. En cambio, del otro lado es un caos. Cualquier persona que tenga
perdón si suena ofensivo, pero 1.000 seguidores en redes sociales piensa que es presidenciable. Y yo creo que un votante clásico de derecha, no digo fanático del Centro Democrático, pero que tiene claro que no quiere más petrismo, más gente del pacto histórico, dicen: Uribe en la cárcel, Miguel Uribe lo asesinaron y acá 40 personas pensando que son presidenciables. Entonces, pues por ahora se le ve más orden y más ruta al pacto histórico. Pues vamos a ver cómo le va a ambos lados del espectro político y también al centro, ¿no? Porque Oscar dice, en esta pugnacidad, con esta, digamos, opacidad que hay en ambas partes, de pronto el centro tiene opción. O yo me inclinaría por ahí, Sebastián, un outsider, yo creo que podría estar teniendo cierta ventaja frente al desorden de los partidos políticos tradicionales y llegar a la presidencia. Eso ya pasa en muchos países. Colombia todavía no ha tenido ese fenómeno de un don nadie que de 0 a 100. Pero estuvimos a esto con Rodolfo Hernández. Bueno, pero él es un pero bueno, fue alcalde de Bucaramanga y digamos que era alguien conocido. Digo, un tipo, no sé, un Milei o un Pedro... Pero un outsider no quiere decir que no sea conocido. Quiere decir que se sale de los límites, digamos, institucionales de los partidos políticos. Sí, puede pasar, pues Colombia está curada con eso, y ese fenómeno que ha pasado en muchos países, pues puede pasar acá. Bueno, de todas maneras falta mucho camino por caminar, por andar, pero nos parecía importante frente a esta, digamos, difícil momento que está viviendo el Centro Democrático, pues que es uno de los principales partidos de la oposición en Colombia,